Supra Vortex. En un video de este canal hablamos sobre el inmenso tamaño del universo y que la posibilidad de vida en el mismo es una consecuencia estadísticamente lógica. Ahora bien, si existe vida allí afuera, ¿por qué no ha habido un contacto formal? Digo formal porque estoy 100% seguro de que ya hemos recibido visitas de drones fabricados por otras civilizaciones, además de visitas de sus tripulantes. Sin mencionar que yo mismo vi una nave en Maracay, en Venezuela, en el 2018, del cual también tenemos video en este canal, aunque próximamente retomaré ese encuentro cercano del primer tipo. Primero recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene casi 200.000 millones de estrellas, una de las cuales es nuestro Sol, con todos sus planetas orbitando alrededor de él. Ahora bien, si solo el 0,001% de esas estrellas tuviesen civilizaciones con vida abstracta como nosotros, esto significaría que nuestra galaxia tendría aún así 2 millones de civilizaciones. Y no olvidemos que nuestro universo observable podría contener unos 2 billones de galaxias. Incluso así, si solo existiera un solo planeta habitado por galaxia, seguirían existiendo 2 billones de planetas habitados en el universo observable. Sin contar el universo no observable, que podría ser incluso más grande. Piénsalo bien, este canal lo diseño para ponerte a pensar. Una cosa es ser 100% escéptico por estar solamente viendo lo que hay dentro de la pequeñísima burbuja azul llamada planeta Tierra. Pero otra cosa es entender que en esta inmensidad del universo seguramente no somos exclusivos de la consecuencia estadísticamente lógica llamada vida. Más específicamente, vida con capacidad conceptual abstracta. Porque no es lo mismo un ratón que tiene una capacidad básica para generar conceptos mentales, a la capacidad avanzada que tenemos los Homo sapiens para generar conceptos mentales abstractos. Ahora bien, entendido todo eso, si no lo sabías, ¿por qué no hemos tenido un contacto masivo extraterrestre formal? Los extraterrestres probablemente hace mucho tiempo que están en contacto no oficial con la raza humana. En este canal hemos hablado sobre el ego, que es inherente al espíritu. A nosotros, como unidades de conciencia capaces de encarnar tanto en este planeta como en otros planetas donde existan organismos físicos con un córtex cerebral lo suficientemente desarrollados, similar al de un ser humano de la Tierra. ¿Por qué no? En este sentido, probablemente no todos los extraterrestres con tecnología avanzada que lleguen a nuestro planeta traerán buenas intenciones, porque seguramente existirán extraterrestres muy básicos moralmente, mientras que existirán otros muy sabios y altruistas. ¿Qué podría hacer una civilización extraterrestre básica y primitiva al llegar a otro planeta habitado por seres inteligentes como nosotros, los Homo sapiens? Quizá estos extraterrestres básicos y primitivos moralmente se dedicarían a robar alimentos, a someter a otros pueblos de la galaxia, los abducirían y experimentarían con ellos si fuese el caso. En cambio, las civilizaciones extraterrestres más sabias ayudarían en ciertos lugares a realizar abducciones, es decir, llevar gente a sus naves para someter a operaciones quirúrgicas y sanar a quienes la necesiten. O incluso estos extraterrestres altruistas podrían proteger zonas de algunos años luz a la redoma en ciertos sectores de la galaxia, evitando así que otras civilizaciones nómadas y con un ego muy grande intenten destruir a estas civilizaciones pacíficas e incluso a pueblos menos avanzados tecnológicamente hablando, como nosotros en el planeta Tierra. Es decir, si alguna civilización extraterrestre quisiera hacernos bullying interestelar, existe la posibilidad de que tendría que pasar primero por encima del policía del barrio. Para hacerme explicar, ¿o esto no es más o menos lo mismo que ocurre en nuestro planeta? Obviamente siempre existirán intereses de unos y de los otros, porque tanto los unos como los otros y como nosotros en la Tierra, todos tenemos ego e intereses, ya que no somos organismos físicos con un espíritu o alma, sino que somos espíritus o unidades de conciencia viviendo una experiencia dentro de un organismo físico, ya sea en el planeta Tierra o en otro planeta. Que existieran millones o cientos de miles de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia no significaría que
todas tendrían la capacidad de fabricar naves espaciales hasta llegar justamente a nuestro planeta Tierra. De hecho, quizás solo una pequeña fracción de estas civilizaciones podría apenas explorar su propio sistema solar, tal como nosotros intentamos hacer ahorita, mientras que otro porcentaje menor de civilizaciones, si no se autodestruyen a sí mismos a causa de su ego jugando con sus propios descubrimientos científicos, probablemente sí podría realizar no solamente viajes interplanetarios, sino que podrían realizar viajes interestelares, es decir, viaje desde una estrella a la otra estrella, de un sistema solar a otro sistema solar, no en forma lineal, sino aprovechando la curvatura del espacio, quizá ayudándose de computadoras cuánticas o con una tecnología superior para realizar cálculos muy avanzados que les permitirán aprovechar las curvaturas del espacio y los flujos gravitacionales existentes, porque en realidad no toda nuestra galaxia es un total vacío. Entonces, quizá solo una pequeña cantidad de civilizaciones podrían viajar entre estrellas, y ellos sí que podrían cruzarse con nuestro Sol y con nuestro planeta Tierra. Eso sin contar que nuestro Sol se ubica no en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, sino en uno de sus brazos a un lado. Nosotros no estamos en el centro de nuestra galaxia. Hay que tomar en cuenta que el desarrollo moral de una civilización no es inherente a su capacidad tecnológica. En otras palabras, puede existir una civilización muy ética con mucha moral, muy altruista, pero que tiene una tecnología muy básica, o quizá viva en una eterna época medieval, o quizá sea un planeta de agricultores o de artistas, pero sin tecnología para salir de su propio mundo. También puede existir otra civilización muy belicosa, muy egocéntrica, muy traicionera como nosotros en el planeta Tierra, que logre fabricar naves con la suficiente tecnología como para explorar su propio sistema solar y posteriormente llegar a las estrellas más cercanas. También podría ocurrir el caso de civilizaciones muy malvadas que no tienen moral y no desarrollarán jamás tecnología. Así como también podría haber otras civilizaciones con un nivel elevado de ética, capaces de desarrollar mucha tecnología. El meollo del asunto aquí es que si le das una pistola a un niño, a una civilización inmadura, se puede aniquilar por sus propios medios. Así que es más probable que civilizaciones éticas logren superar este punto de caos generado por el ego dentro de su propio planeta, no destruyendo así su planeta y logrando visitar entonces otros mundos en el momento apropiado y adecuado, cuando esos mundos estén lo suficientemente maduros moralmente como para recibir comercio y tener intercambio tecnológico, para que no se destruyan a sí mismos ni destruyan a nadie más. Ahora te pregunto, ¿acaso los seres humanos, con tantas luchas de poder por territorio, con tantos dogmas y tantas creencias absurdas, estamos realmente preparados para jugar a ser los dioses del Olimpo? Te lo diré de otra manera. Imagínate que eres un hombre prehistórico y ves un celular con TikTok. ¿Lo entenderías? Hoy estamos en el año 2025. Si tuvieses la capacidad de ver cómo sería nuestro planeta dentro de 20.000 años o 20.000 años en el futuro, lo entenderías. ¿Cuántas cosas que hoy creías ciertas en la ceguera dentro de tu burbuja ya no serían tan ciertas para ti? ¿Qué tal si lo común no es que no exista vida en la galaxia más que la vida en nuestro planeta Tierra, sino que lo común sea que la vida exista en todos lados? Vida en planetas aptos para la vida, en planetas no tan cercanos a su estrella para no quemarse, pero tampoco tan lejanos para no congelarse. Sin embargo, siempre he pensado que existe un pero. Quizá nosotros, los habitantes de la Tierra, logremos avanzar tanto en tecnología que estas civilizaciones extraterrestres que nos vigilan y no se quieren mostrar ya no podrían esconderse más a causa de nuestra tecnología elevada, porque los detectaríamos con nuestros radares y con nuestros sistemas de detección. Entonces así podríamos estar forzando a un contacto masivo extraterrestre oficial. Para mí, este sería un contacto masivo extraterrestre indeseado. Y este entonces no sería el mejor de los escenarios en el caso de que sigamos siendo una civilización basada en la lucha de poderes,
Y bueno, las distintas civilizaciones extraterrestres nos considerarían así pocos confiables, traicioneros y probablemente más interesados en el intercambio de armas para seguir dominando y sometiendo a otros que en el intercambio de tecnología para la cura de enfermedades. Ahora yo te pregunto a ti y piensa bien tu respuesta. Si tú fueses un extraterrestre que nos visita, ¿confiarías en la palabra de un ser humano traicionero? Y esto lo digo más allá de que sí existen millones de seres humanos altruistas, éticos y coherentes. La realidad de nuestro planeta es que es una realidad llena, caracterizada por la competencia desleal y no por una sana colaboración. Y por si hay alguien que malinterprete lo que acabo de decir, no me refiero a dinero, sino a intenciones morales. En otras palabras, ¿prefieres confiarle tu tecnología que puede ser usada para el bien o para el mal a un Hitler o a un Jesús de Nazaret? Como aún nuestro planeta es visto como un Hitler, aún no existe tal contacto masivo extraterrestre. Es así de simple, es muy fácil de entender como 1 más 1 es igual a 2. Como que el Sol y los planetas no giran alrededor de la Tierra, como que nosotros no somos los únicos exclusivos de la vida en el universo. Dale like, cuéntanos abajo si has tenido una experiencia paranormal, comparte este video, suscríbete y gracias.